¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro debate A3 de la televisión pública. En este debate, esta noche, vamos a hablar de la pandemia. Queremos hacer un repaso, una reflexión general de todo lo que hemos vivido desde la llegada del coronavirus, de cómo está actualmente la situación y de lo que puede llegar a ocurrir, porque efectivamente el coronavirus no se ha ido, está ahí afuera y sigue manifestándose. Las consecuencias son múltiples a todos los niveles y en todos los órdenes de la vida. Pues de todo eso queremos hablar con compañeros de otros medios de comunicación, a los que enseguida voy a presentar. Antes conocemos los últimos datos a los que hemos tenido acceso, aunque como verán no se puede decir absolutamente ni confirmar nada de un día para otro. La actualidad con relación a este asunto cambia en minutos. Que el coronavirus ha cambiado nuestra vida ya es recurrente. No sabemos si los condicionantes en nuestro modo de actuar como consecuencia de la pandemia se quedarán con nosotros para siempre. Desconocemos incluso qué ocurrirá de aquí hasta que se encuentre una solución que logre contener el virus y frenar su capacidad de contagio. El caso es que Ceuta y Melilla se encuentran aisladas del resto de España. En este caso sí se trata de un aislamiento diferenciador a nuestro favor. Llevamos casi 2 meses sin casos confirmados. O al menos esa era la situación hasta este pasado lunes. Como nos decía en sus últimas declaraciones el jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario. Llevamos sin casos en Ceuta desde el 3 de junio. En lo que tuvimos fue una detección de una PCR positiva que se declaró como un caso administrativamente de acuerdo al protocolo nacional. Pero desde el 3 de junio habría que sumar los 40 y tantos días más estos 13, serían los días que no llevamos ningún caso en Ceuta. Ojo, una detección de una PCR positiva no es forzosamente un caso activo ni infectante tampoco. Entre ayer y hoy se han registrado 2 nuevos positivos, aunque la situación parece controlada. Con todo, la aparición de brotes en el resto de España resulta preocupante. Desde el punto de vista epidemiológico, la evolución comparativa con el final del confinamiento lo es, porque además afecta de manera muy clara a 2 colectivos relacionados con la juventud y con las condiciones de alojamiento de temporeros e inmigrantes. Eso es muy preocupante y hay que recordar que la normativa de prevención de riesgos laborales, la normativa laboral, ha de cumplirse también en estos aspectos de una forma muy extrema, más que nunca, ¿no? Porque los alojamientos no pueden ser alojamientos inadecuados, no puede existir hacinamiento de personas y mucho menos pues condiciones laborales que estén fuera de la ley. Yo creo que ahí las inspecciones de trabajo están haciendo su labor y una importante labor al respecto, y yo creo que los empresarios deben de darse cuenta también de que esas cosas no se pueden hacer. Son circunstancias que han incidido de forma notable en Cataluña y Andalucía en cuanto a los últimos colectivos. Por tanto, ¿estaríamos hablando de una segunda oleada? En principio no sería en el conjunto nacional, no tendríamos que estar hablando de una segunda oleada con exactitud, porque entonces tendríamos que estar hablando de un ascenso de una curva epidémica que se estuviera dando en otras partes también de España. Si solamente se da en esas zonas, entiendo que son brotes. Cada día más que nunca han de mantenerse y aplicarse las medidas de seguridad en cuanto a la higiene de manos, la distancia y la mascarilla en ausencia de esta, y también la de evitar aglomeraciones. Pero siendo esto muy importante, la clave siempre ha estado en la responsabilidad individual. Y además del trabajo y control de los servicios de medicina preventiva y de vigilancia epidemiológica, la colaboración social siempre ha sido y ha ido en la dirección de que en Ceuta se den menos casos y menos seroprevalencia. Y lo hemos conseguido, ¿no? En el caso de la seroprevalencia, que es la más baja de España, y en el caso de casos, pues estamos detrás de Melilla, pero aún así, y yo entiendo que es porque nosotros estamos haciendo un seguimiento muchísimo más exhaustivo, ¿no? Entre la Consejería de Sanidad y nosotros. Yo creo que Consejería de Sanidad e Ingesa han conseguido en Ceuta pues tener un seguimiento que está llegando pues casi al 30% de los casos posibles que se han podido determinar por seroprevalencia, y eso es mucho, ¿no?
Bueno, pues esto es lo más inmediato, lo más próximo, ya ven ustedes, incluido esas novedades en los últimos días, ayer y hoy, con esos 2 casos positivos que se han registrado. Para hablar de todo esto nos acompañan Juanjo Coronado de Ceuta Televisión. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Mendoza de Radio Ceuta de la cadena SER. Buenas noches, Andrés. Y Pepe López de la Televisión Pública. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Bueno, podemos hacer una primera valoración acerca de cómo ha transcurrido todo este tiempo, cómo lo habéis vivido, una situación que, bueno, ni siquiera podríamos haberla imaginado hace unos meses, ¿no? Algo que supera los más enrevesados guiones de cualquier película, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando empezaba a hablarse del coronavirus, ¿no? Una epidemia que pasó por allí, en Wuhan, un sitio que está allí, en China, pegado a Japón, la que tiene lía esta gente, ¿no? Fíjate, ni 7 meses después la que tiene lía el resto del mundo, ¿no? Yo creo que es la situación más complicada a la que se enfrenta la humanidad, y no quisiera ser catastrofista, pero sí realista, desde posiblemente el final de la Segunda Guerra Mundial, porque es algo que recorre todo el globo terráqueo, es decir, no hay ningún confín del mundo que esté a salvo, y además es algo a lo que no sabemos todavía a qué nos estamos enfrentando. No es, la Segunda Guerra Mundial, al fin de cuentas, era un movimiento de tropas, ¿no? Unos ganan, otros se rinden, pero esto es algo tan etéreo, tan difícil de medir, intangible, que no sabemos ni cómo va a evolucionar, ni si de buenas a primeras va a desaparecer, si vamos a tener un rebrote con otra evolución. Claro, porque todo esto depende, como también decimos en el vídeo, de la responsabilidad individual de claro, cada uno, evidentemente. ¿no? Eso es clave. Y también depende mucho eso de la responsabilidad individual de la gente que, bueno, en algunos casos está siendo correcta y en otros casos, quizá menos, pero sí significativos, deja bastante que desear. Bueno, el no saber qué va a ocurrir es un poco también la incertidumbre que ha ido acompañando cada información a cada paso de la pandemia, ¿no? Esta incertidumbre pues sigue reinando, ¿no, Miguel Ángel? Es el desconocimiento hacia lo nuevo, hacia lo que no sabemos exactamente que nos vamos a encontrar mañana. De hecho, lo comentamos entre los compañeros. Hoy Ceuta tiene 2 casos y mañana puede tener 10 de repente y no sabemos por qué. Se supone que la misma irresponsabilidad o la misma responsabilidad teníamos hace una semana que ahora, y de repente surgen los casos. A mí me llama la atención que siempre se decía que la Tercera Guerra Mundial iba a ser tecnológica, ¿no? Pero parece que se ha adelantado la sanitaria a la tecnológica. Parece que hemos entrado, porque esto se ha convertido en una auténtica, más que una pandemia, en una guerra contra un enemigo invisible, un enemigo que además que no podemos controlar, supuestamente, porque si tomamos las medidas de protección, nos lavamos las manos, nos ponemos la mascarilla y sobre todo mantenemos la distancia interpersonal, yo creo que hacemos, por lo menos ponemos de nuestra parte, no necesitamos un arma física como ocurría en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, podemos hacerlo. Ahora, ¿existe la voluntad suficiente para hacerlo? ¿Es complicado? En una época en verano donde llevar una mascarilla agota muchísimo, en Ceuta donde el levante está pegando bien, agota bastante, pues sí, las cosas como son, a nadie le agrada llevar una mascarilla puesta determinadas horas, determinadas profesiones que tienen que estar con esa inquietud que te cuesta hasta respirar. Pero oye, tendremos que hacer un esfuerzo por el otro, un esfuerzo de solidaridad por el otro, y de eso se trata al fin y al cabo, ¿no? Y si se me permite, creo que más calor da un respirador artificial, ¿eh? Sí. Debe ser más incómodo, o sea, que por el otro y por nosotros mismos. Yo creo que hay una circunstancia efectivamente de desconcierto, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Se empezó diciendo que esto era un mal resfriado, bueno, se empezó diciendo que las mascarillas no hacían falta, después parece ser que sí. Se han dicho ya tantas cosas, decían que en verano el virus desaparecía, que a altas temperaturas era imposible que se contagiara, y la verdad es que se han ido dando palos de ciego y realmente a día de hoy, pues bueno, sí, hay una carrera por dar ya con la vacuna correspondiente, pero que esa incertidumbre, esa inquietud que todos estamos sintiendo es consecuencia del desconocimiento que se está dando. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿En qué potencialidad tiene el enemigo? ¿Y de qué va esto? Entonces está convulsionando a nivel mundial a todos los estados, porque ya están todos en contra de un mismo enemigo, y veremos a ver cuándo se acaba con esto, porque esto está creando, incluso a nivel psicológico, pienso yo, a determinadas familias y a las personas, porque que se crea una obsesión, porque a mí me decían alguna gente que estaba muy cerca de estas situaciones, el miedo que
que hay es a los asintomáticos, ¿no? Porque estás con uno que te crees que está perfectamente y luego estás contagiado. Y claro, son circunstancias que no dominamos, y el no dominar una situación es que se te va de las manos. Un fenómeno tan universal, como decías tú, ¿no? Bueno, que supone un desafío a toda la humanidad, ha abierto debates de todo tipo, el debate económico, el debate acerca de la crisis económica, el debate turístico, el debate humanitario. Muchos de esos debates ya los hemos tenido aquí, pero también el debate político acerca de cómo se ha gestionado la pandemia. En este sentido, ¿qué opináis? A mí el debate, la actitud, salvo contadas excepciones de la clase política española, me ha parecido auténticamente vergonzoso. Lo digo como lo siento. Ni me gusta, por ejemplo, bueno, pues la escena que hemos vivido con los diputados del PSOE en las últimas horas, ¿no? Con que se han saltado todas las normas de protocolo del Congreso para recibir a Pedro Sánchez, no sé, como en Durain cuando llegaba a Pamplona después de ganar el Tour de Francia, todos aplaudiendo ahí. Ni me han gustado algunas de las barbaridades que se han dicho también desde la oposición, ¿no? Se ha llegado a acusar directamente a miembros del PSOE de ser los culpables directos de la muerte de 50.000 personas. Tampoco me gusta que ese debate se haya trasladado a las redes sociales, de modo que si tú matizabas algo colateralmente del gobierno, eras un fascista que quiere desestabilizar el gobierno democráticamente elegido, y si tú te pones la mascarilla estás cediendo tu libertad en contra de las masas que gobiernan el mundo. Mira, es que cuando parecía que no han estado a la altura, nos enfrentábamos a algo tan grave, conforme iba avanzando, como iba evolucionando, iba muriendo gente, parecía que por una vez se iban a aparcar muchas cosas, como las estrategias políticas, la política iba a quedar a un lado, ¿no? Y todo el mundo pues iba a poner en el empeño de salvar vidas, pero sin embargo era la oportunidad, ¿no? Ha quedado claro que no, que todo el mundo ha hecho política. Claro, es que yo creo que la estrategia política tiene más fuerza que la unión de la ciudadanía. Al final ha conseguido que la estrategia política, yo creo que está tan introducida dentro del funcionamiento de los partidos, que llega a convertirse, no sé si voy a decir una burrada, a convertirse en un quiste de la propia sociedad, pero si no es eso, le falta poco. O sea, los partidos no pueden llegar a crear un problema cuando existe un verdadero problema. Tienen que ser una solución, porque de hecho se supone que son representación de toda la ciudadanía, al menos cada uno dentro de su ideología, cada uno dentro de dentro de la función que representa, ¿no? Si los partidos no tienen claro cuál es la función que tienen dentro de una sociedad, con un problema que realmente no lo conocemos. Es decir, si no lo solucionan, al menos contribuyen a no empeorarlo. Correcto. Es que se trata de no poner palos en la rueda. Y cuando tú le envías un mensaje a la ciudadanía, lo que no puedes es estar haciendo al mismo tiempo como si fuera un tapón a una posible solución. Y ahí estoy de acuerdo contigo, Juanjo, creo que se han equivocado todos. Todos. Sí. Desde el gobierno a la oposición. Pero se han equivocado todos. Yo creo que hasta, perdón, que creo que quiere intervenir Pepe, hasta en las formas de expresar las cosas, muy poquita gente se escapa, porque hemos visto también bueno, maneras de expresar determinadas ideologías muy vehementes y tal. Incluso yo diría que muy poca gente se ha resistido a entrar en el juego político, al menos a mantener un mínimo de... Pero es que con las cosas de comer no se juegan, y se ha jugado con las cosas de comer. Y se ha jugado con las cosas de comer, y la estrategia política, no estoy de acuerdo, en Portugal también hay estrategia política. Antonio Costa es una persona que ha sido muy criticada. Sí, pero yo me refiero a la estrategia política en España, donde está tan introducido dentro de los partidos que parece no hace falta que un signo de debilidad, decir, llega a un acuerdo con otro partido, que no pasa nada, aunque sea de ideologías diferentes, da exactamente igual. No hace falta que nos vayamos a Portugal. Una figura emergente en el plano político a raíz del coronavirus, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Invito a la gente a que vea el discurso de un pleno que a los pocos tiempos de declararse la pandemia, y la actitud con la que este hombre se dirigía a los representantes de Podemos, o bueno, como se llama el partido de Manuela Carmena, que han cambiado tantas veces que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Invito a que vean con la actitud con la que ese hombre se dirigía al resto de la oposición, siendo el alcalde de Madrid, del Partido Popular. Y que recibe el aplauso de Rejón. Claro. Yo tenía la impresión, desde luego, digo, bueno, de un momento a otro se va a establecer una especie de, o sea, a organizar una especie de comité o de gobierno de concentración, comité de concentración. Como un entente cordial, vaya, al estilo de la guerra. Para que entre todos se tomasen las decisiones y todos fueran corresponsables de esas decisiones. Aquí, sin embargo, parece que primaba salvar los muebles como fuera, y si se superaba el que superase, en este caso el gobierno, ¿no? la pandemia, pues esos eran los puntos que se marcaban, pero que la estrategia ha ido a todos los niveles, marcada desde los asesores hasta en los más mínimos detalles, desde el color de las corbatas para no alarmar a la gente en las comparecencias, hasta después de la negociación de los fondos europeos de recuperación,
la primera mascarilla con la bandera de España que lucía y que hoy ha lucido también el presidente del gobierno. Que me parece muy bien que el presidente... A todos los niveles, estrategia a todos los niveles. Vamos, las formas están muy bien y estoy de acuerdo con vosotros, pero vamos a ir al fondo. Resulta que aquí había alertas de lo que se avecinaba. Y que yo no estoy justificando nada del gobierno, cuidado. De ese tema no se ha dicho nada. Y parece ser que no se hizo caso. Aquí parecía que China está muy lejos, que ya veremos, que pues fíjate, los chinos van con mascarilla por la calle y tal. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud y otros estamentos decían, señores, prepárense que viene aquí una buena. Pues no se hizo caso. Bueno, pues muy bien. Después lo que no es de recibo, pienso yo, es en el material sanitario. Se compra material sanitario que no está convalidado. Eso que me pase a mí todavía, pero un gobierno que no tenga los mecanismos necesarios para articular una situación adecuada, para que no lo engañen, para que no le den material falso, para que no le den material inadecuado, pues eso ha llevado a que los sanitarios que están en primera línea pues han sufrido unos riesgos innecesarios. Eso es prácticamente un suicidio ahí que se le ha puesto, y bueno, aquí nadie quiere apechugar con la situación. Después sí, hemos encargado a otros, pero es que esto no es un juego de niños, cuidado, habéis vuelto a encargar otras partidas, pero haya habido gente que lo que también es una vergüenza es ver sanitarios con bolsas de basura protegiéndose. Por favor, ¿a qué estamos jugando aquí? Eso es una imagen lamentable, junto en la SUCI, gente con una bolsa de basura porque no le daban material sanitario para protegerse. Es que, vamos a ver, eso tenía que estar más que tutelado y más que solucionado. Claro, pero aquí partimos de un grave problema. Primero, que la sanidad está, salvo Ceuta y Melilla, y lo sabe todo el mundo, está transferida. O sea, las autonomías no se han preparado durante este tiempo. Y la sanidad cuesta dinero. Pero si es que el gobierno dijo que era el mando único que traía todo el material. Sí, tú puedes traer todo el material que tú quieras. Pero, vamos a ver, estábamos en una subasta internacional. Y aquí el que más pagaba se llevaba el material. Y es así de triste. ¿Y qué es lo que va a pasar con Es así de triste. Vamos, a mí no me parece bien. A mí no me parece bien. Tú no has escuchado por ningún lado que han dicho que el material que iba destinado a la Junta de Andalucía se lo requisó el gobierno. ¿Eso no lo has escuchado por ningún sitio? Pues eso se ha dicho, que había material solicitado por la Junta de Andalucía y que no le llegaba porque el gobierno había dicho no, esto lo controlamos nosotros, cuidado. Y entonces, claro, eso significa una situación de desabastecimiento. En la Comunidad de Madrid ocurrió algo parecido. Y el material no llegaba donde tenía que llegar. Entonces yo veo ahí un desconcierto, una falta de organización patente y en una situación, sí, había una subasta nacional y se estaban jugando muchos sanitarios la vida en un primer plano con bolsas de basura. Eso es una vergüenza, le guste o no le guste a quien sea. Para mí es una vergüenza que un sanitario esté con una bolsa de basura porque no le dan material sanitario para protegerse. Pero ya no había material sanitario antes de la pandemia, ¿eh, Pepe? Cuidado. Hay que tener en cuenta eso. Que no además hay una... O sea, que me parece muy mal que no tengan el material sanitario. Si eso creo que coincidimos todos. Pero ya existía déficit de material sanitario. Y cuando te dicen que la que se avecina no te provees de material... Pero eso, ¿cómo te vas a proveer así por la buena? Vamos a ver. ¿Tú te crees que eso se crea como churro? ¿A quién te diriges para que te engañen y te manden material falso, no convalidado? ¿A quién te diriges? ¿Qué mecanismos utilizas para que se dé esa situación tan pintoresca? Vamos a ver, ¿de dónde se traía el material? De China, ¿no? A mí no me preguntes. No, te lo digo porque era así, el material se traía de China. Sí, pero ¿qué ocurre? No hay mecanismos para saber... ¿Mecanismos cómo? Para saber qué empresas te garantizan la Pero si hay 2 o 3 empresas que se actúan de intermediarios y están acostumbrados posiblemente a un mercado que no sea tan exigente, de repente se encuentran con que necesitan producir no 1, 2, 3, sino a lo mejor por 1000. No hay suficiente material. Pero eso justifica que te den material que no es... No, ni muchísimo menos. Pero no hay suficiente material. Bueno, lo que hay que hacer es proveerse, pero aunque cueste dinero... Pero es que hablamos de cosas distintas. No. Yo hablo de un material no convalidado y tú hablas de que no es suficiente para suministrar al mercado. Son cosas distintas. ¿Entiendes? Lo que no es presentable es que digan, este material no vale, este material no está convalidado, los sanitarios ahí se han expuesto y luego vengamos, no, es que no hay para todo el mundo, pero vamos a ver, una cosa es pero que tú estás hablando que como si casi todo el material que ha llegado fuera invalidado, Pepe. No, en una gran mayoría... No, en una gran mayoría no, eso no es así. Eso no es así. Pues entonces, a ver las concentraciones de sanitarios diciendo que están desamparados, a ver por qué se justifican. Pues como hay concentraciones de todo tipo.
Pero los sanitarios no son gente frívola precisamente. Yo no he dicho que sean frívolas, eso lo estás diciendo tú. No, hablo porque se manifiestan como cualquier otro, pues, como claro, estudiantes, como no, yo no, a ver, no pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Yo quiero decir, eso te lo digo ya de antemano los para que lo sanitarios cuando salen a la calle y protestan es por una razón convincente. Le hemos aplaudido, le hemos dicho que son maravillosos, que son estupendos. Y nos hemos olvidado de ellos cuando hemos salido a la calle. Y se han muerto muchísimo. Cuando hemos salido a la calle y hemos dejado de estar confinados, nos hemos olvidado de ellos. Y se han muerto muchísimo. Y todavía no sabemos a fecha de hoy la fiabilidad de los fallecidos. Hablan con muchas justificaciones. No, es que resulta los que se le han hecho Pepe, la prueba. en toda pandemia no se sabe hasta pasado mínimo un año. Bueno. Hasta pasado mínimo un año no se sabe el número de fallecidos. Porque hay que contrastar datos, sí, cruzar datos. Y todo lo demás es especulación. Igual que te digo que los 28.000 fallecidos no es el número real, tampoco posiblemente sea 50.000. Bueno, y ordenar incineración a diestro y siniestro para que luego no se pueda investigar nada, eso también está muy bien, ¿no? Pero, vamos a ver, ¿de qué me estás hablando de las incineraciones? ¿Por qué me haces el cambio ahora mismo para hablarme de incineraciones? Te estoy diciendo que el número exacto de fallecidos no se sabrá mínimo hasta dentro de un año. Que hay que cruzar datos, que eso no se hace así, se hace en todas las pandemias que ocurren en el mundo, se hace de esa forma, y más en esta. Bueno, más en esta, teniendo en cuenta que aquí habrá que cruzar datos de varios países, de muchos países, porque seguramente la situación que se está viviendo, seguro, no se contabiliza igual en todos los países, ni todos los países tienen el mismo sistema de contabilizar enfermos, fallecidos, de personas que puedan estar afectadas como el personal sanitario. No todo el mundo lo hace igual. Lo más importante además ahora es que bueno, parece ser que técnicamente lo que existe en este momento, los rebrotes que se han producido no se consideran una segunda oleada, pero que pudiera llegar. Y hoy mismo hemos conocido noticias acerca de las comunidades que en principio podrían estar preparadas, hablo de su sistema sanitario, para una segunda oleada, pero otras muchas que no lo están. Y es que, pues no sé si es que no ha dado tiempo a priorizar inversiones en sanidad, pues en todas las comunidades autónomas. Después de estos meses y de lo que ha pasado, ha quedado una cosa clara, el hecho de que hay partidas presupuestarias, hay objetivos dentro de la elaboración de un presupuesto y de la acción de un gobierno que deben tener mucha más atención para que, bueno, para reforzarlos y que puedan, como hemos visto, estar preparados para evitar muertes, ¿no? La situación, por ejemplo, que se ha dado en las residencias de mayores, eso es catastrófico, coño. Lo que ha pasado ahí en Madrid, en Barcelona, muriendo, menos mal que aquí en Ceuta han salvado la situación de manera extraordinaria, porque afortunadamente no ha habido ningún caso y de eso, ha hecho valoración adecuada a Javier Guerrero, que ha hecho una gestión magnífica con el Ingesa y siempre dijo del primer momento a cal y canto cerrado, que para arriba, que para abajo, y aquí, bueno, porque son las zonas más vulnerables y se anda por ahí casos que eso, vamos... La pregunta sería ¿qué creéis que puede suceder, ¿no? Que esa segunda oleada de la que se habla va a llegar, ¿cuándo puede llegar? Y bueno, yo, si se me permite, sobre lo que debatíamos antes o lo que debatían antes Pepe Miguel Ángel de China, uno de los grandes errores ha sido que se ha ido a comprar un mercado que no se conoce, que es el mercado chino. Estamos acostumbrados a comprar en la Unión Europea, que hay una cierta armonización de reglas, y entonces el error del gobierno, y no solo del gobierno español, sino de todos los gobiernos, ha sido posiblemente acudir a comprar un mercado sin consultar con gente. Voy a mencionar a la bestia de las 7 cabezas, Amancio Ortega, por ejemplo, que sí conocen bien o sí tienen mecanismos para conocer bien la importación y la exportación en China. En cuanto a lo de la sanidad, hombre, esto deja muy al descubierto que la sanidad ha sido pues un poco la hermanita pobre, ¿no? En todas las autonomías, ¿no? Todo el mundo reconoce antes y después de la pandemia, ¿no? El trabajo de los enfermeros, de los sanitarios, de los médicos, etcétera. Estamos con vosotros, pero después, a la hora de la verdad, yo conozco casos en hospitales muy punteros de Madrid, tengo personas que trabajan allí, de gente que ha tenido que ir al trabajo, bueno, pues con mascarillas elaboradas de manera muy artesanal, incluso con hasta bolsas de basura. Hablo de uno de los hospitales de renombre de la Comunidad de Madrid, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Pues que probablemente fuera un auténtico error transferir la sanidad a las comunidades autónomas. Lo he mantenido siempre y por desgracia los hechos me dan la razón. ¿Por qué? Porque bueno, siempre habrá comunidades autónomas con más poder adquisitivo, con menos poder adquisitivo o recaudatorio en este caso, que pueden destinar más o menos a una sanidad pública. Siempre habrá quien tenga la tentación de privatizar la sanidad más o menos, y eso es lo que nos ha dejado es un puzzle, un rompecabezas, un auténtico guiricay. Yo creo que si los políticos demostraran el sentido de Estado que todos dicen tener, sería un buen momento para replantearse no el mando único durante la pandemia, sino devolver las competencias sanitarias al gobierno central y al menos que todos supiéramos que jugamos las 19 autonomías con las mismas reglas. Posiblemente. Podría ser. Posiblemente, ¿no? Y a la hora de plantearse, pues por poner una referencia de un material concreto, es verdad que en una situación normal a lo mejor nadie en su sano juicio podría ocurrírsele pues comprar para el Hospital Universitario de Ceuta 10 respiradores artificiales. o 100, o 100. Sí, a lo mejor utilizamos 2 o 3 normalmente, pero bueno, a la vista está de que, y ese material es muy caro, es material siempre muy caro, también habría que ver en qué condiciones económicas se encuentra cualquier gobierno para hacer frente y esta guerra y luego está a también ese la tipo de capacidad gasto. de creación como industria sanitaria. Claro, en es este que país, ahí que no lo tenemos. Es que esta guerra de los respiradores, guerra entre comillas de los respiradores mascarillas, me parece que va a ser una antesala o una Debería. o no, o un aperitivo de la que se nos puede venir el año que viene en el momento que alguien diga, eureka, tengo una vacuna que funciona en humanos, que cura el coronavirus. En el momento en que alguien, y como español me gustaría que fuera un científico español trabajando para el Ministerio de Sanidad y que el Ministerio de Sanidad la pudiera patentar, porque sería una fuente importante para España. En el momento que alguien dé con el eureka, que ojalá sea pronto, y que esa vacuna no ofrezca efectos secundarios, todo esto que hemos vivido de los requisamientos en Turquía, en Francia, España le quita un barco a uno, a Marruecos, todo esto va a ser un juego de niños comparado con lo que se nos viene. Sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa, Juanjo. Tenemos que ver exactamente cuál va a ser el efecto de la vacuna, si va a haber que estar creando modificaciones de esa vacuna cada año, como ocurre con la gripe. Cuidado con ese aspecto. ¿Qué va a pasar cuando llegue la temporada de gripe con el COVID-19? ¿Qué va a pasar con la mutación del propio coronavirus? Por cierto, son preguntas que... ¿Pensáis, se ha especulado mucho de la procedencia del virus? ¿Pensáis que es un desafío de la naturaleza o que el origen ha estado en algún laboratorio? Yo no tengo elementos de juicio para poder llegar hasta ese extremo. Alguien que dice que fue premio Nobel de Medicina, que dice que cuando un virus de estas características en diferentes climas tan diferenciados como en climas muy fríos y climas muy calientes sobrevive todavía, que eso ha tenido que ser una fabricación de laboratorio, que no es propio que se desarrolle en cualquier situación un virus de esta naturaleza. No sé, los que entienden del tema, esto es bastante preocupante, porque la gripe ya sabemos que en los meses de invierno pues es cuando surge, ¿no? Pero bueno, sería desde luego muy fuerte y muy traumático que alguien maléfico pues hubiera actuado en algún laboratorio y eso se hubiera propagado, porque vamos, eso es un crimen de humanidad. Que hay laboratorios que trabajan con ensayos de armas biológicas, eso es tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? El hombre de que siempre ha tenido acceso a la ciencia siempre ha intentado ver cómo se puede curar, pero también cómo puede destruir. Ahora que estemos ante una guerra biológica en los subterfugios por aquello de las teorías de la conspiración, estos que ahora tienen a Miguel Bosé como el gran altavoz, ¿no? Yo no me atrevo a decirlo. Yo sé lo que tenemos es un problema de auténtica, una dimensión auténticamente bárbara, que insisto, estamos ante el mayor problema de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, y tiempo habrá para ver si alguien maléfico o alguien despistado, ¿no? Porque algún amigo me hacía la broma de, oye, ¿te imaginas el laboratorio aquel de Wuhan que tuvieran al Homer Simpson, ¿no? Todos vemos la imagen de Homer Simpson manipulando la central nuclear y tal. Dice, es que a ver si vamos a tener un Homer Simpson en el laboratorio de Wuhan. Lo que pasa es que los Simpson te ríen y se ha cargado a millones de personas. Bueno, pues mire usted, no lo sé. Yo no me atrevo a entrar en eso. Yo solo lo que sé es que tenemos un problema social, económico, sanitario, político y casi de cualquier índole, como no hemos conocido en generaciones. Sí, es verdad lo del tema económico, estábamos hablando del tema sanitario, pero claro, decían en el confinamiento, no salir a la calle, pero no, si no sales, no produces, no ganas dinero, ¿de qué vives? Es como si te dicen, no comas que no te va a doler el estómago. Muy bien, no comes, ¿y qué haces? ¿Te mueres?
para que no te duela el estómago, entonces es que va en consonancia una situación con la otra. Pero, compatibilizar eso es complicado. Ese fue el otro debate, ¿no? Es complicadísimo, es una línea delgada que el primer paso hacia la economía digital. Ya vimos lo que hizo Donald Trump en principio, priorizar sobre la economía, la posibilidad o la necesidad Boris Johnson, de evitar que se arruinara el país y a cambio de eso, a cambio de vidas humanas, claro, a cambio de la salud pública. Hombre, yo creo que como gobernante de esa derecha o de izquierda hay que tener muy poca sensibilidad humana para priorizar la economía antes que las vidas humanas, ¿no? Porque, hombre, si tú ves números, dices, bueno, pues mira, pues se me mueren, no sé, voy a ser muy gráfico, a un riesgo de ser borde, ¿no? Se me mueren 100.000 viejos de 80 años. Pero es que esos 100.000 viejos de 80 años pues son personas, son padres, son madres, son abuelos, son hermanos. Oye, mirar a la cara, a los ojos de los familiares de estas personas y decirle, no, es que me interesaba que se muriera tu padre porque no puedo parar la economía en país. Yo desde luego en ese sentido me quedo más con la actitud de los gobiernos europeos. Pero aquí han ocurrido cosas terribles de gente que ha muerto y que ha muerto sola. Claro, que ha muerto sola. Pero es que además ha habido quirófanos en los que se ha visto al personal sanitario la necesidad de seleccionar quién seguía adelante y quién no por la edad. Esto ha ocurrido, de verdad. Es muy duro. Y ahora va a venir con la sanidad, va a venir otro problema, que es el síndrome del estrés postraumático o el síndrome del soldado de paz, ¿no? Personas que cuando están en una guerra, por ejemplo, están en plena actividad, no reparan en que necesitan descansar, no reparan en que necesitan comer, dormir, estar con la familia, pero cuando se relajan es cuando se le vienen encima todo esto. Es decir, vamos a tener a partir de unos meses, calculo, una cantidad de bajas en la sanidad, bueno, pues de depresiones, de cuadros de ansiedad, etcétera, que también va a haber que reponerlo. El caso es que, remitiéndonos a las últimas informaciones a nivel nacional, pues ha habido 1 millón de empleos, se han quedado atrás y ha habido muchas personas que por primera vez han tenido que ir a las llamadas colas del hambre, que eso es terrible también, alguien que tenga que acudir a algún sitio para que le den de comer, entre otras muchas consecuencias, entre otras muchas catástrofes, ¿no? Si queréis abordamos estos temas. Antes vamos a irnos al origen, cómo comenzó todo, a la información de cuándo se decreta el estado de alarma. Recordémoslo. El presidente del Gobierno ha comunicado al jefe del Estado que el Consejo de Ministros de mañana decretará el estado de alarma en todo el territorio nacional, una medida que conlleva para los próximos 15 días unas decisiones orientadas a movilizar los recursos económicos y sanitarios públicos y privados, civiles y militares, para la protección de todos los ciudadanos y como respuesta a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. En la comparecencia pública de esta tarde, el presidente del Gobierno aludió a la máxima coordinación de recursos eficiente y garantizada del conjunto de las administraciones públicas y su mejor funcionamiento. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. En la declaración institucional del presidente del Ejecutivo Nacional, este manifiesta que ha informado a la presidenta del Congreso, a las fuerzas políticas y a los presidentes autonómicos de esta situación. A todos ellos y a todas ellas quiero trasladarles por anticipado mi reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo, cada uno desde sus instituciones y sus responsabilidades. También mi gratitud por su comprensión ante estas decisiones que se dirigen a combatir una emergencia que amenaza la salud y el bienestar de todos y que no atiende a fronteras ni internas ni externas. Se trata, dice Pedro Sánchez, de una primera fase de un combate contra el virus y se espera que la próxima semana se vean afectadas más de 10.000 personas. Todo el esfuerzo de las autoridades sanitarias, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, está dirigido a evitar una propagación demasiado rápida del virus para poder así auxiliar a los pacientes que por su edad o por dolencias previas sean más vulnerables y precisen la necesaria atención hospitalaria. Mensaje a los mayores y personas con enfermedades crónicas. Protegerse al máximo del virus, a quienes se les pide también colaboración para cortar los contagios. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible.
Y ha sido concluyente en esta declaración de estado de alarma, movilizando al máximo los recursos materiales para combatir el virus. Lo he venido diciendo a lo largo de esta semana. Haremos desde el Gobierno de España lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. Ahí ya nos podíamos ir haciendo una idea de lo que significaba ese decreto del estado de alarma y cuáles iban a ser las consecuencias terribles. Hoy mismo conocíamos el dato, por ejemplo, por tener un indicador, que el Banco de Santander ha ingresado el 50% menos que el año pasado por estas fechas. No, eso no deja de ser nada con quien tiene que acudir a una cola del hambre, por ejemplo, pero bueno, es un indicador, ¿no? Los efectos en el sector turístico son devastadores. Estamos viendo como las cancelaciones son hasta el 90% en algunas comunidades autónomas. En fin, la ruina para muchos autónomos. ¿Cómo pensáis que este país puede abordar esta situación con la ayuda de esos fondos de recuperación que vienen desde Europa? Pues yo esperaría, y yo soy de los primeros que quería que a Pedro Sánchez, no por ser Pedro Sánchez, sino por ser el presidente del gobierno, le salieran muy bien las cosas en Bruselas. Parece que no viene descontento, pero esperaría que ese dinero se administrase bueno, pues con el mayor de los celos, porque se me antoja como capital para no levantar España, sino al menos para evitar que nos terminemos de ir por el desagüe, porque aquí hay que tener una cosa muy clara. Posiblemente, y ojalá que no, los cuatro que estemos aquí, quién sabe si de aquí a unos meses, si hay un segundo confinamiento, bueno, pues alguno es posible que haya perdido hasta el empleo. Y hay que ser conscientes y realistas a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y que nos estamos enfrentando a una cuestión capital. Yo no creo que España resista un segundo confinamiento, de ahí que, bueno, vuelvo a apelar un poco a la responsabilidad individual de cada uno. ¿Cómo se va a levantar esto? Pues me temo que reinventando un país, ¿no? El tema del confinamiento ha dejado claro que las empresas pueden, aquellas que lo permitan, claro, ¿no? Porque un taller mecánico ya me diréis qué teletrabajo va a hacer, ¿no? Con todos mis respetos, pero el resto de empresas que sí puedan hacerlo, bueno, pues nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar mucho, vamos a ver cómo la economía digital se va a imponer, no por una cuestión de ideología, sino por una cuestión de realidad a golpe de fuerza. Y apretándonos el cinturón. El turismo, pues evidentemente está ante el peor año de su historia reciente, porque entre la gente que tiene miedo de viajar, la gente que está contagiada, la gente que ha perdido el empleo, la gente que teme perderlo, la gente que está en ERTE, que es una especie de limbo ahí, y el resto, bueno, pues que está... Y la gente que no viene. Y la gente que no viene, pues claro. Es la tormenta perfecta, es decir, es un año horroroso. Creo que hay que levantarse con medidas dolorosas, con medidas que intenten no dejar atrás a nadie. Sé que esto es un eufemismo, pero ni nos podemos decantar excesivamente hacia un lado ni hacia otro de la balanza, intentar más o menos equilibrar las cosas y siendo conscientes de que vienen los peores años de nuestra vida desde el punto económico. Va a ser muy difícil para mí, teniendo en cuenta que el turismo ocupa el 12% del PIB español y cuando se ponen una buena parte de los huevos en el cesto, todo o casi todos los huevos en un solo cesto, o nos reconvertimos o esto va a costar muchísimo y a nosotros nos va a costar muchísimo. Y ha ocurrido siempre, a este país ha ocurrido ese tipo, nos pasó con la burbuja inmobiliaria y ahora de alguna forma no es una burbuja turística porque es una industria consolidada, pero claro, es que tenemos demasiado inclinada la economía hacia un solo sector. O sea, cuando estamos hablando que 1 de cada 8 euros que se producen en este país lo produce el turismo, si no tenemos turismo, pues imaginaros la cantidad de empleos que se pierden. Tú has hablado el dato de la encuesta de población activa, 1 millón de empleos perdidos, sin contar realmente las personas que están en ERTE, que no sabemos cómo van a salir de ese ERTE, no sabemos si esas empresas realmente van a poder volver a abrir la persiana o simplemente se van a quedar en el camino y claro, esas personas que están en ERTE automáticamente van al desempleo. Y, después hay otra peculiaridad, que es la capacidad de reconversión de la gente. No es lo mismo un chaval con 23, 24 años que, evidentemente, que esté en plena... Bueno, pues que a esa edad somos todos mucho más ágiles mentalmente y tal, que un señor que lleve 30 años trabajando de cocinero y que tenga 50 tantos años. La preparación. Y la preparación. La capacidad también de las empresas de crear nuevos yacimientos, de adaptarse a esa nueva tecnología. Pero claro, es que todo el mundo, y hay que hacerse la idea de que todo el mundo no va a poder adaptarse o no vamos a poder adaptarnos. Hablo también en primera persona porque nunca sabe uno lo que el destino le tiene deparado, es que a nuevas circunstancias, porque yo, por ejemplo, tengo 42 años, pero es que llevo 22 años haciendo lo mismo. Yo no sé si
es que ninguno podemos decir si vamos a estar trabajando dentro de un año o vamos a estar dedicándonos absolutamente a otra cosa, o ojalá que estemos aquí los cuatro, será señal de que dentro de un año, bueno, pues por lo menos las cosas, la vida nos ha dejado igual que estábamos, ¿no? Pero no es lo mismo la capacidad de estación eso de un cocinero, de un pinche de cocina, de un camarero que lleva toda la vida haciendo lo mismo, con 40, 50 años, que de un chaval que acaba de salir de una universidad que no tiene nada, pero bueno, pero tiene 22, 23 años, es la edad de la vida en la que eres más activo, más dinámico, más emprendedor, estás menos cansado. Es que fijaros que a los cálculos de demoledores de la pérdida de empleo, de la crisis económica, a eso que ya está calculado más o menos hay que unir pues los últimos acontecimientos en relación a la decisión de países como el Reino Unido han llegado a recomendar no viajar, por ejemplo, a España, ¿no?, a sus conciudadanos. Esto ya es una decisión que han tomado otros países europeos, no sé si con algún trasfondo político o no. Pero en las zonas turísticas los efectos son demoledores de este tipo de mensajes. Es verdad que se están negociando algunos corredores turísticos con Baleares y con alguna que otra región, pero imaginaros los bares, los comercios, los hoteles, en pleno agosto que entramos ahora. Sí, eso de Baleares, con todos mis respetos, te vacío la nevera, pero te dejo los azucarillos, ¿no? Porque no es solo que los turistas británicos vienen exclusivamente a Baleares o Canarias. De hecho, la mayor parte de los turistas británicos donde vienen es a la Costa del Sol, que la tenemos aquí al lado, y no figura. Yo creo que en el caso del Reino Unido sí hay un trasfondo político. Yo no quiero responsabilizar a nadie, pero a mí me parece demasiado casualidad que el Reino Unido anuncie esto 72 horas después de que la ministra de Exteriores española se haga una foto a la Puerta del Peñón. Ahí lo dejo. Los amigos británicos... Con una polémica añadida con esas declaraciones del señor Simon, que dice que, bueno, como epidemiólogo, quizá pues está diciendo lo que él piensa, con toda honestidad, pero dice que no es recomendable que venga turismo aquí. Bueno, no, es que él es epidemiólogo. El problema de Fernando Simón es que se ha querido... Que nos viene mejor que no vengan. Sí. El problema de Fernando Británicos Simón... y belgas. Claro, pero eso desde el punto de vista político se lo pone como se suele decir, se lo pone a un país como el Reino Unido, a cualquier otro país europeo. Imaginaros, pero si el presidente de Francia, quiero decir, escucha eso, ¿qué puede llegar a pensar, ¿no? Pero es curioso porque está diciendo un especialista. Es curioso porque había 2 ministros británicos en Canarias cuando el Reino Unido decide, y claro, uno de los ministros ha dicho, mi familia se queda aquí, yo me voy. El presidente del gobierno español en Telecinco dijo el otro día, dejó caer, a resulta de lo que estáis hablando, si el Reino Unido prohíbe, pero va a hacer lo mismo con Gibraltar. Y dejó caer el tema. Bueno, porque también en España puede decir, de Gibraltar no sale nadie. Es que ahora mismo hay más casos de coronavirus en Gibraltar que la línea y en Algeciras y tal. Es que ahora mismo hay unos cuantos casos en el Peñón de Gibraltar. Entonces, bueno, mire usted en reciprocidad, usted no sale de Gibraltar. Exactamente, se queda usted ahí y las casas que tiene la Costa del Sol pues se quedan desocupadas y vamos a jugar. ¿Cuál es el problema? Que si el gibraltareño se queda encerrado, tú lo acabas de decir, las casas de la Costa del Sol, los bares de las casas de la Costa del Sol, es que dependemos del turismo. Sí, y el trapicheo de Gibraltar para arriba y para abajo. Sí, pero explícaselo tú al señor que tiene un bar de tapas ahí en la Costa del Sol, en el que el 90% de sus clientes son los gibraltareños que tienen su casita ahí en Marbella, Estepona o donde sea. Pero por lo que hablamos del tema es que dependemos exclusivamente del turismo. Entonces, nuestra fortaleza es también nuestra debilidad. Hablaba del tema político. El Reino Unido dice eso, pero para Gibraltar no. Entonces, efectivamente, es eso. Es que la fortaleza que tú tengas, ¿no? Y claro, a mí el cuerpo lo que me pide es confiar en Gibraltar. Pero por otro lado, lo que tú dices, bueno, es que el gibraltareño entra, sale, va con su mascarilla, el hombre, bueno, pues se toma ahí en Marbella, en donde sea. Sí, pero todo el suministro también es español, porque hasta la arena para la construcción es española, todo lo que entra es español. Si le cierra el tema, se acabó la historia. Es que efectivamente es que es muy fácil decirlo, pero luego hay que mirar esas otras decisiones colaterales que igual no son tan sencillas, por claro. Si a la Costa del Sol, si no te vienen los británicos y los gibraltareños más o menos medio te aguantan el tipo y ahora dicen, no, los gibraltareños, ahora por mis santos pantalones los gibraltareños no salen del Peñón. Bueno, pues dime tú a mí, ese hombre que tiene un bar de tapas ahí en Manilva, por decir un sitio, ¿de qué come? ¿Y en Ceuta qué os parece que debía pasar? Porque, bueno, sí, se han registrado dos casos en las últimas horas, pero podría postularse como un destino turístico seguro, aprovechar un poco la situación. Pues sería conveniente que viniese gente, tener una oportunidad para nuestro tejido, nuestro tejido para el servicio público. Es que no tenemos una industria turística muy desarrollada.
Y habría que empezar por conjugar ese aspecto y venderla adecuadamente. Y yo creo que podríamos aprovechar precisamente que tenemos pocos casos. En ese sentido, yo creo que esa podría ser una buena línea. Pero, y luego contar con una industria turística que permitiera, claro, porque aquí de repente no pueden venir 5.000 personas. ¿Dónde las metemos? Claro. ¿Qué hacemos con 5.000 personas? Aquí se hizo la concentración del Barcelona y tuvieron que llevarlo a Marruecos a la gente. O sea que aquí en el momento que vengan 1.000 turistas no hay donde alojarlos. Ese es el gran problema, ¿eh? Claro. Sí, no, y esto no es una cuestión que se construya de un día para otro, ¿no? Pues no. Me hace mucha gracia no solo los epidemiólogos de Barra de Bar, ¿no? Sino también, bueno, pues esta gente que te arregla en 10 minutos el país. Bueno, es que había que meter a la gente en el hospital militar, en el hospital de la Cruz Roja. El hospital de la Cruz Roja se cae. El hospital militar, bueno, pues lleva unos cuantos años que no alberga a nadie. Y con esto, hombre, pues evidentemente Ceuta debe reinventarse como ciudad, pero ya no solo por la pandemia del coronavirus, sino ya por todo lo que veníamos padeciendo. Esto es como si vienes cogiendo el pie derecho y te pega un tiro en el izquierdo. Es lo que le ha pasado a Ceuta, ¿no? Ya veníamos arrastrando los problemas de la excesiva dependencia de la economía hacia Marruecos, la frontera, etcétera, y ahora nos cierran la frontera, pero por otro lado nos viene la pandemia del siglo. Es decir, ya no sé qué más nos puede pasar desde el punto de vista económico. Bueno, ha habido una cosa importante, el cierre del puerto y de la frontera, ese aislamiento, como ha dicho muchas veces el consejero de Sanidad, ha sido decisivo para Ceuta. Si yo no estoy criticando que se haya aislado el puerto de la frontera, pero desde el punto de vista económico, las cosas no nos han podido ir peor a esta ciudad en los últimos años, y eso hay que tenerlo claro. ¿Para qué puede ser una oportunidad? Para reinventarnos Ceuta, de arriba abajo. Pero para tomar decisiones ya. Sí, por supuesto. No para esperar 10 años. No, por supuesto. Yo no voy a decir qué tipo de decisiones, alguna tengo en la cabeza, pero no quiero ser el político de Barra de Bar. Que no perdamos el tiempo en tanto pensar qué vamos a hacer, sino vamos a hacer. Pero ahora es el momento de reinventarse, ¿no? Es decir, la palabra crisis es oportunidad en griego, es decir, oportunidad de cambiar las cosas. Bueno, pues quizás sea el momento. Recientemente ya tuvimos ese debate aquí también con algunos técnicos de la materia que hablaron efectivamente en esa línea de reinventarse y hablaron de determinados proyectos que están en marcha también por servicios turísticos, como nos dijo su director general. Pero con relación a la pandemia, en el caso también de Ceuta, las cosas se han hecho se han hecho muy bien, pero en determinados momentos por parte de algunos no tan bien. ¿Estáis confiados en que la gente siga respondiendo o aquí puede ocurrir lo que en otras comunidades? Hemos tenido suerte. Sí. Hablamos lo que decíamos con relación a las últimas declaraciones del jefe de medicina preventiva del hospital. Los rebrotes estos señalan a dos grupos perfectamente identificados, los jóvenes, y él daba un tramo de edad entre 15 y 30 años, pues por las salidas nocturnas, los botellones que han quedado prohibidos, por ejemplo, en Cataluña, y el tema de los temporeros y los alojamientos y las condiciones de vida a la hora de descansar de estas personas, ¿no? Eso ha sido lo más destacado, conforme a los rebrotes. Aquí nos afectaría, en todo caso, el tema de la juventud, ¿no? De las fiestas, y incluso fiestas familiares, que hace falta tampoco. ¿Cuál es el problema? Que una fiesta familiar te deja 15 contagiados, o un cumpleaños te deja 15 contagiados en Madrid, y dice, bueno, en Madrid, pues no sé, tiene 1,5 millones, 2 millones de habitantes en la capital, con el núcleo urbano, Getafe y tal, pues nos vamos a los 4 millones, ¿no? Barcelona 3/4 de la misma. Una fiesta de cumpleaños con los mismos contagiados, te dejas 15 infectados en Ceuta y tienes un problema sanitario serio, porque Ceuta es lo que es así de pequeña, ¿no? Entonces, aquí en Ceuta tendemos mucho a magnificar tanto lo bueno como lo malo. Para lo bueno nos creemos que somos la cuna de la civilización occidental, para lo malo, pues queremos lo siguiente es coger el próximo barco que salga y quitarnos de en medio, ¿no? Yo creo que en Ceuta las cosas no nos han ido mal del todo, precisamente por nuestra tan cacareada condición de extrapeninsularidad, ¿no? Al cerrar puerto y frontera, pues hemos tenido algunas brotes o rebrotes, pues por alguna influencia que las hay en todas las ciudades. Desgraciadamente hay que lamentar, no podemos decir que las cosas no han ido bien, porque desgraciadamente hay que lamentar 4 personas y un solo fallecido. Es una tragedia para una ciudad como esta, ¿no? Y creo que las cosas no se han hecho mal del todo por parte de las autoridades sanitarias, partiendo de la premisa de que toda obra humana se puede mejorar, ¿no?
Más que nada hablaba de la actitud personal de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Por lo que yo tengo familiares fuera, precisamente en Cataluña, y me dicen que las imágenes que ellos ven de Ceuta, todo el mundo con mascarillas por las calles, vemos a esta señora ahí con la mascarilla y los otros que han pasado. Eso en Barcelona, y hablo de Barcelona Centro, es impensable. Es decir, de cada 20 personas lleva la mascarilla puesta uno o dos, y suelen ser personas mayores. Es decir, que eso habla muy bien de la población de Ceuta. Espero que los jóvenes se conciencien de que, primero, el coronavirus creo que no entiende de edades, eso es uno de los mantras que se está desmontando poco a poco, y segundo, hombre, que eres joven pero tienes una responsabilidad. Pues yo no creo que sea solo cuestión de jóvenes, que sí, pero también... Cuestión de jóvenes por lo que plantea Andrés, pero también, bueno, pues... yo no quiero criminalizar a un colectivo, evidentemente. No, yo no voy a hablar de ningún colectivo. Lo que te digo es que veo a gente por la calle y cada vez, no sé si más, pero o te vuelves más sensible a quien no la lleva y parece que nada más que ves a la gente que no la lleva frente a la gente que la lleva, ¿no? Pero gente que va y se la pone la mascarilla por aquí, con la nariz fuera. Sí. Ahora mismo he visto una imagen en la que había 10 o 12 personas cruzando un paso de cebra, creo que es el paso de cebra de aquí, el edificio Trujillo, y solamente me ha llamado la atención un señor que no llevaba la mascarilla puesta. El resto, los otros 10 o 12 la llevaban puesta. Yo creo que ayer fui a comprar al supermercado y de mi casa al supermercado hay 5 minutos. Y me encontré a 25 personas que no llevaban o llevaban mal la mascarilla. 25 personas. Vamos a ver. Una cosa, el comportamiento aquí ha sido ejemplar, en el caso, podríamos calificarlo así, en el caso del uso de las mascarillas, y la situación más o menos ha estado y está controlada. ¿Podría ser, o consideráis que podría ser excesivo la obligatoriedad de llevar mascarilla? No. Lo digo porque antes de empezar este debate, precisamente a un compañero nuestro le han multado. Este debate se graba temprano por la tarde, y en la calle, con la calor que hace, no había absolutamente nadie. Y lo han multado porque venía con la mascarilla aquí. Y no iba solo por la calle con su pequeño. Quiero decir, no debería incluso, bueno, pues seguir teniéndose en cuenta que la distancia social... La distancia social es más importante que la mascarilla. Es importante, y que la mascarilla... Eso es cierto. Y que la mascarilla sirve precisamente para evitar el acercamiento, Hombre, yo creo que la distancia social y además esto de las mascarillas es lo realmente importante. No, y además es muy sugerente porque tú puedes estar, a mí me ha pasado, ¿no? En la terraza de un bar, sentado aquí sin mascarilla, y al lado mía un señor que no estaba en la terraza con la mascarilla puesta. Bueno, ¿de qué me sirve a mí a este señor llevar la mascarilla puesta o a mí llevarla quitada si resulta que aquí en este centímetro, en este medio metro, no puedo llevar la mascarilla o puedo no llevar la mascarilla? Ahí sí. Ahora me pongo la mascarilla, voy a tomarme el refresco, me la bajo, me la subo, estoy todo el tiempo... Claro. Entonces, yo la distancia social sí, la obligatoriedad, yo entendiendo que puede haber casos excesivos como el del compañero que mencionaba Andrés, yo sí estoy a favor de la obligatoriedad porque a la gente que... Quiero decir la obligatoriedad, pero en casos extremos de una población que sea indisciplinada, pero me refería a que precisamente en Ceuta la gente... Sí, pero el problema... se ha impuesto esa obligatoriedad antes de que haya sido decretada, ¿no? Pero vamos a no relajarnos, porque si empezamos a relajarnos empezamos a quitar las mascarillas, no es obligatorio, etcétera, etcétera, y ya tenemos otra vez... insisto, puede haber casos en los que dicen, bueno, se ha pasado el policía o la gente que haya sido con esta persona, pero yo no veo mal que todos, porque ya que nos hemos acostumbrado a llevar la mascarilla y que aun a pesar de las temperaturas que son de auténtico escándalo en esta época del año, con el levante y tal, todo el mundo lleva la mascarilla, bueno, pues vamos a seguir por ahí. Y que tampoco nos ha ido tan mal del todo, insisto, con la salvedad de estos 4 fallecidos y de las consecuencias que para las personas que hayan superado el coronavirus les va a quedar Queda claro que el poder de adaptación de la gente a consecuencia de todo esto está demostrado, a veces pensamos superar cualquier expectativa anterior, ¿no? Incluso fijaros, a nivel de la cultura de todo un pueblo, suspendida la feria, suspendida San Antonio, la Virgen del Carmen, la fiesta del sacrificio, el mercado medieval. En el caso de lo más reciente, de lo que ha generado más polémica además, que es el sacrificio para la comunidad musulmana, bueno, podría haber habido otra alternativa. ¿Cuál es vuestra posición? Mi postura es que tendría que suspenderse todo hasta el 31 de diciembre.
porque, insisto, vuelvo a mi intervención inicial, ¿no? Nos estamos enfrentando a algo que es intangible, que no sabemos cómo va a evolucionar, es decir, no es el temporal Brenda, por decir un nombre, que todos tienen nombre de mujer, ¿no? Que sabemos que va a estar aquí 5 días, 10 días y después se va a ir, ¿no? Es algo que no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces yo creo que si un año no se celebra ninguna festividad, y me duele mucho no tener ferias, no tener mercado medieval, no tener fiesta de los sacrificios, posiblemente no tener el día de la mochila, etcétera, etcétera, no va a pasar nada. Que hubiera habido alguna alternativa, yo no quisiera pronunciarme al respecto porque bueno, lo voy a confesar, he estado de vacaciones y he desconectado, entonces tampoco me he informado mucho de las posibles alternativas, no tengo una opinión formada en ese momento, ¿no? Pero bueno, creo que vuelvo a lo que decíamos antes de la clase política, no debiera haberse mezclado las cosas de comer que dice Miguel Ángel con el debate público, ¿no? Entonces yo soy partidario de que toda aglomeración se suspenda este año, pero bueno, si creemos en los técnicos, vamos a querer los técnicos. ¿Que hubiera habido otras alternativas? No lo sé. Esta situación nos retrotrae a dos cuestiones. Una, que se ha dicho en muchas ocasiones, el presidente Viva lo ha dicho y el Consejo de Sanidad, de que Ceuta no tiene una respuesta sanitaria adecuada en el caso de que hubiera un rebrote grande, porque no somos ni el 12 de octubre, ni el Gregorio Marañón, ni nada de eso. Y dos, que anteponiendo la cuestión sanitaria ante esta incertidumbre a cualquier otra historia, y claro, esos son recursos, es más el miedo a lo que pudiera pasar que el empecinamiento de que esto tenemos que celebrarlo, no celebrarlo, dejar de celebrarlo. Es que hay miedo, y yo creo que nos ha dicho claramente el riesgo cuál es. El riesgo es que a nivel hospitalario Ceuta no puede responder como cualquier hospital de la península de gran dimensión, donde hay un montón de médicos internistas, de UCI, etcétera, etcétera. De hecho, el presidente del Colegio de Médicos ha pedido audiencia al presidente del Gobierno a decirle todas las carencias que tiene Ceuta en esta situación. O sea, quiere decirse que hay una preocupación latente y clara de que un rebrote fuerte en Ceuta es peligrosísimo, pero para muchísima gente. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Un rebrote hospitalario. Hospitalario, correcto. Claro. Porque ese ha sido el verdadero problema. Esa es la clave. Para decretar el confinamiento en su momento. Es que si los hospitales se colapsan y no hay posibilidad de meter a la gente en un hospital, pues no tenemos nada que hacer. Aparte hay una cuestión fundamental, dijo Javier Guerrero, todos los informes nuestros se han mandado al Ministerio de Sanidad y ha dado su visto bueno. Después de eso no hay más que hablar. Pero es que aparte una cosa, vamos a ver, estamos en un momento que parece que podemos sacar la cabeza porque aquí hay muy pocos casos en los últimos casi 2 meses. Por eso. Que estamos muy bien. Señores, no pasa nada porque no se celebren fiestas. No pasa nada. Absolutamente nada. No pasa nada. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Es que parece que incluso nos puede ir la vida porque no se celebra la fiesta. No pasa nada. Se ha hecho como una cuestión de dignidad o de prurito. En cualquier caso, no ha habido polémica, ¿no? en cuanto a la suspensión del calendario festivo, salvo en el último caso al que nos estamos refiriendo, que bueno, vosotros que no habéis ido de vacaciones como Juanjo, pues habéis tratado más cerca esa polémica, ¿no? Por eso os preguntaba cuál era vuestra opinión. Personas musulmanas me han dicho, en mi familia tengo a mi abuela, yo soy asmática y nosotros no vamos a celebrar esto, nos da mucho miedo. O sea que hay personas que, bueno, en su fuero interno y en su entorno familiar, pues están asustados, porque claro, no estamos hablando nada más y nada menos que de la vida. No estamos hablando aquí de que te pueda resfriar o te pueda doler una pierna, es que te puedes morir. Sí. Ni más ni menos que eso. Estamos hablando de eso. Entonces, si por ahí hay un partido de fútbol que me hace mucha ilusión ver al Madrid y Barcelona, me voy a morir, pues yo no voy a ver al Madrid y al Barcelona, me quedo en mi casa. Claro. ¿Qué así? Yo creo que como norma general los sanitarios,
por lo menos en los siguientes meses, debe prevalecer ante cualquier otra circunstancia. Nos hemos acostumbrado, tú decías Mary Barcelona, nos hemos acostumbrado a ver... bueno, por poner algo gordo, ¿no? Me van a perdonar los dirigentes de la agrupación deportiva Ceuta, nos hemos acostumbrado a ver el Bernabéu con la misma gente que habitualmente va al Burube, ¿no? Fuera bromas, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado a ver el fútbol sin público, bueno, pues no pasa nada. No quiero comparar, por supuesto, el fútbol con algo tan personal como son los sentimientos religiosos. Es decir, todo va a tener que sufrir adaptaciones, todos vamos a tener que cambiar y todos vamos a tener que ceder en comparación a lo que hacíamos en las mismas fechas del año 2019. ¿Por qué? Porque si queremos en 2021 volver a tener una feria más o menos parecida a la de 2019, volver a tener una fiesta del sacrificio más o menos parecida a la del 19, etcétera, 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 quizá tengamos que ser conscientes de que tenemos que sacrificar para ello todo 2020. Hay un punto de inflexión. El punto de inflexión es lo que está pasando. Tú hablas del 2021. Del año que viene. Si queremos que el año 2021 sea lo más parecido posible a 2019, quizás tengamos que tirar por la borda todo 2020. A mí se me antoja que estoy siendo demasiado pronto, ¿no? Yo incluso lo mandaría a 2022. Yo lo mandaría a 2022. Es que no las tengo todas consigo que la vacuna vaya a salir tan pronto como albergo una y aunque salga, imagínate. Claro, pero eso la tenemos que poner todos. O pronóstico, los Juegos Olímpicos de Tokio no se van a celebrar, y ahí lo dejo. Sí, yo también tengo dudas. Tengo dudas. Lo dejo como pronóstico, a lo mejor dentro de un año soy un Nostradamus o he hecho un ridículo espantoso, pero yo a día de hoy creo que no va a haber más Juegos Olímpicos hasta los de París en el 24. Claro, es que nos hemos ido adaptando a todo. El tema del fútbol, por ejemplo, pues efectivamente sin público. Los programas de televisión, pues con las distancias. De hecho, por eso se llama A3, porque no cabrían más. Los programas de concursos de las distintas cadenas de televisión, sí, están llevando público, pero ya con sus mascarillas, el público guarda sus distancias, los concursantes igual, hay mamparas, en fin, que estamos sufriendo un periodo de adaptación que yo creo va a ser largo, ¿no? Hasta que no se encuentre una medida, un método que frene con todas las garantías el virus, y además el contagio. Y cuidado con las vacunas. Habitualmente, desde que una vacuna empieza a ensayarse la parte teórica hasta que llega al público con fases por animales y tal, digo en condiciones normales, ¿no? Puede tardar entre 10 y 15 años si va todo bien. Claro, y luego la segunda parte que el descubrimiento, la patente, el ensayo con animales, las reacciones, el ensayo con humanos, todo eso claro, es un proceso que lleva 10, 15 y hasta 20 años en algunos casos. Lo que decíamos ahora antes, luego, curando el siglo. De la fase ya de la administración de esa vacuna, ¿no? Visualiza la feria por un momento. ¿Quiénes se la han debido poner? Hay vacunas para todos, nos las ponemos todos con la garantía ya de que la vida vuelva a ser como antes. Tenemos que llevar un código de barra en la frente para decir, claro, me he puesto la vacuna, no sé, porque claro, el miedo seguirá existiendo. Es un intangible. No sabes quién ha pasado el virus y quién no. Pero además creo que, bueno, pues por ejemplo, el mercado medieval, ¿no? Nosotros publicamos hace poco, algo que tampoco es una sorpresa, ¿no? Que este año hay mercado medieval y creo que de haberlo celebrado hubiera sido un fracaso porque la gente tiene miedo a ir al mercado medieval. Entonces, pues, lo hubiéramos hecho venir hasta estas personas que se ganan la vida para irse de vacío, o prácticamente de vacío, ganando la cuarta parte. Pues mire usted, para eso me quedo en casa, por muy duro que sea. Claro, y otra cosa sería si se deben permitir todo tipo de aglomeraciones. No es lo mismo un teatro, que tú puedes vender la mitad del aforo, le tomas la temperatura. Un teatro no es rentable. Un cine no es rentable. No, un cine, digo el Auditorio del Rebellín, por ejemplo, ¿no? Que es municipal, que en teoría, bueno, pues no tiene por qué generar beneficio. Bueno, pues tú ahí puedes traerte un concierto. Yo estoy hablando de lo que es la industria. La industria. Fíjate, Miguel Ángel, que a propósito de esto, escuchaba esta mañana yo una entrevista a Santiago Segura con relación a la última película que ha estrenado ya, la del Padre, segunda parte. Sí. Y él decía que para él fue una satisfacción enorme ver en estos días pues un teatro con un aforo de 1000 personas con 300 personas pero pasándolo bien, y animaba a la gente a ir y decía, en los teatros ahora mismo o el cine en este caso reúnen las condiciones y son los lugares más seguros o los más seguros donde se puede ir. Lo decía en la radio esta mañana, ¿eh? Claro, pero fíjate, no sé si hablaba de 1000 a 300, claro. El cine que tenga 200, ¿en cuánto se queda? Claro. Pues por ejemplo lo que pasa con el cine aquí, etc. Claro, que aquí no ha abierto. Abierto porque es que a lo mejor te pasa como bueno, pues a estas personas del mercado medieval o de la feria, que es que te sale más rentable quedarte cerrado que abrir. ¿Y los feriantes que me conté de los feriantes? Pues que las criaturas están ante el peor momento de su vida, ¿no? Porque se pegan 2 años sin ingresar.
es muy duro, pero así se manifestan hace poco, creo que la castellana. Hay colectivos que además dependen de un determinado periodo de tiempo del año, de las vacaciones del verano, como los feriantes, para vivir el resto del año. Entonces la situación es muy duro. Pero fijaros los feriantes que se han quedado durante el estado de alarma confinados en una región que no era la suya y que tenían incluso animales. ¿Y cómo comían? Y la gente llevándole en plan caritativo, llevándole la comida para poder tirar hacia adelante, claro. Es decir, que nos estamos enfrentando a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Que es la peor crisis de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto por desgracia se aplica a todos los sectores, no hay un solo sector. Nos enfrentamos a varias cosas, a la realidad, a la crudeza de la realidad, a la incertidumbre, al miedo, en fin, un conjunto ahí de sentimientos que tenemos que ir administrando conforme va pasando el tiempo y adaptando, no nos queda otra, ¿no? Estamos ya en la recta final del programa. Si queréis hacemos pues una última ronda de intervención a título de conclusión e incluso de esperanza, ¿no? de que todo esto pase lo más pronto posible. Bueno, yo diría que nos enfrentamos a una nueva situación, se hablaba de la nueva realidad, ante un enemigo desconocido, con muchas incertidumbres, con muchos riesgos, con incidencias negativas en el ámbito económico, cuya dimensión es ahora mismo también incalculable, a pesar de las medidas paliativas que se están estableciendo con el apoyo no solamente del Gobierno de España, sino de la Unión Europea, y que requiere una concienciación generalizada de todos nosotros, no solamente para protegernos de cara al virus, sino también para atender las medidas y las consignas que se nos den para que toda la dinámica social funcione adecuadamente. Para mí me quedaría con que el miedo es razonable en todos nosotros, pero la inacción y el quedarte paralizado no. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, si hay que reinventarse, uno se reinventa, pero no puede quedarse parado. Yo hace poco leí una frase, creo que era de Lenin, en un reportaje que creo que viene como anillo al dedo. Hay décadas en las que no pasa nada y semanas que parecen décadas. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. Y lo que queda por venir. Serenidad hasta que se pueda. Se la traslado, le hago esa petición sobre todo a los dirigentes políticos de todos los partidos, desde el PSOE a Esquerra Republicana de Cataluña. Serenidad, que hay algo más importante que la derecha, la izquierda, la autonomía y la independencia, que es la propia vida y la tranquilidad de la gente. Y ahí todos son responsables y hasta el momento lamento decir que todos son culpables. Pues esperemos no llegar a un nuevo confinamiento. En este caso yo creo que todos más o menos somos optimistas y también siendo realistas no nos convendría demasiado, sería catastrófico. Pero durante el que hemos atravesado, insólito en la vida de todos nosotros, no sé si de los más mayores, por aquello de la guerra, como tú decías, hemos hecho de todo, lo que hemos podido. La gente pues ha ido haciendo cosas conforme tenía la necesidad. En el caso de dos hermanos, los hermanos Benítez, son artistas, son músicos, ellos han compuesto una canción en relación al periodo de confinamiento, a todas esas personas, sectores esenciales que hemos denominado como héroes. En fin, es una composición muy curiosa con la que vamos a cerrar el debate de hoy. Los hermanos Benítez, que como la mayoría sabrá, son los hijos del ilustre guitarrista flamenco Pepe Benítez, pues conocido por todos. Así que aquí finalizamos con esa música, con ese vídeo, con ese mensaje. Gracias por venir y a todos ustedes hasta septiembre si no pasa nada. Adiós. Es cuestión de hacerlo mal o bien. Es cuestión de hacer todo lo mismo y luchar contra el coronavirus y besar a los seres queridos. Ven, sígueme, sígueme. Sígueme, policías y bomberos.
sobreviviremos al besar. Ven, sígueme, sígueme, destino en los balcones. Ven, sígueme, sígueme, prensa, radio y protección civil. Ven, sígueme, sígueme, vigilantes militares. Ven, sígueme, sígueme, Ángel y César y compañeros. Ven, sígueme, sígueme.